Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Buenas tardes, están? profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo Buenas están? tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están, queridos muchachos, señoritas? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien, gozando de buena salud, que es lo más importante. Hoy estamos ya domingo, 12, ¿no? 12 de enero, qué rápido se va el tiempo. Bueno, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Ustedes están en tercero de secundaria de edad desarrollando el segundo bimestre, así de rapidito, segundo bimestre. Y bueno, me alegra mucho porque ya corro aquí mi nómina que tengo acá, hay varios chicos, chicas que participan y eso pues me alegra sobremanera porque es un grupo que está muy interesado en aprender y eso es lo más importante y lo más productivo, ¿no? Muy bien, queridos chicos, ¿recuerdan qué tema platicamos el día domingo? ¿Se recuerdan? ¿Qué tal memorial tienen, chicos? Chicos, chicas. ¿Recuerdan de quién hablamos la clase pasada? A ver, díganme. Lazarillo de Tormes, profesor. Muy bien. Correcto. Hablamos de Lazarillo de Tormes, ¿no? Muy bien. Estamos desarrollando lo que llamamos la novela picaresca, ¿sí? La novela picaresca, en este caso hemos hablado de sus orígenes, en este caso, lo que llamábamos el siglo de oro español. He entendido que el siglo de oro español se desarrolla en el siglo XVI y siglo XVII, ¿no? Y habíamos indicado que se llama siglo de oro porque surgieron un cúmulo de escritores, ¿no? Muy notables en España, y no solamente pues desarrollaron algún género en específico, sino abordaron varios géneros literarios como la lírica, el género dramático, el género narrativo, y este último género, el género narrativo, pues lo que hemos estado seguramente desarrollando. Habíamos platicado de los tres tipos de novela, ¿no? La novela picaresca, la novela caballeresca y la novela pastoril, ¿correcto? Entonces, de eso toca hablar el día de hoy, en ese orden. Entonces, vamos a hablar, en este caso, de la novela caballeresca. Chicos? Bien, acá ya tengo mi seguidor para seguirles a ustedes. Muy bien, hoy vamos a hablar entonces de la novela de caballería. Entendido que la clase pasada hemos hablado de la novela picaresca y hoy día toca pues desarrollar ese tema y vamos a hablar en dos bloques. En esta primera parte vamos a hablar de la novela de caballería o la novela caballeresca y en el otro bloque platicaremos sucintamente sobre el Lope de Vega y desarrollaremos lo que es el teatro español. Para la siguiente clase, el próximo domingo, podamos hablar un poco de gramática. Bien, chicos, empezamos acá. Acá hay una imagen. ¿Alguien me podría decir una pequeña descripción? ¿Qué ven en esa imagen? ¿Quién me puede describir esa imagen? Un caballo burro. Ya, un caballo que parece burro, ya. Dos caras, dos personas. Hay dos personas. Bueno, si vemos, pues acá hay una persona, Bueno. una persona grande, ¿no? Hay como Profesor, tres personas. como Un caballo. como caballo. Ya, caballo. Un caballo. Ya. ¿Qué más? Levanten la mano, profesor, cada quien quiere hablar. Sí, vamos a hacer eso, ¿ya? Bien. A ver, acá me han levantado la mano Alegría, Bazán. Hola, Alegría. Hola, profesor. Buenas tardes. Hola, hijita. A ver, puedes ver acá en esta imagen hay dos personajes, ¿no? ¿Tienes idea quién es este señor que vemos acá? Y a su ladito que hay otro. Ahí. ¿Tienes idea quiénes son?
Por ahí, algo que por ahí quizás has visto, has Don leído. Quijote, Ajá, Don Quijote dice. Fred tiene Maris. razón. Hola, Fred Maris, buenas tardes. Hola, profesor. Te pregunto, ¿cuál es el Quijote? ¿Este el más grandecito y el más chiquitito que va atrás? ¿El más grande? El más grandecito, ese de acá. Ya. Vanessa Villa. Sí, profesor. Este señor, bueno, sí es el Quijote, soy acá. ¿Tienes idea cómo era el Quijote? De acuerdo a lo que has visto, leído, o te han contado acerca del Quijote. ¿Cómo era Don Quijote? Físicamente, no, porque todavía no vamos a desarrollar sus características psicológicas. Mm, ¿Cómo lo ves tú? es un personaje guerrero. Ya, Mm, correcto. de ahí nada más, profesor. No Ya, sé. hija, gracias. Está bien, muy bien, hija, gracias. A ver, Catherine. Buenas tardes, Hola, profesor. hijita. A ver, el Quijote que vemos acá, ¿cuántos años le pones tú? Bueno, no sé que no se ve en la imagen, pero un aprox. Un aproximado de 50 años. 50 años, ya. Muy bien. Gracias, hija. Muy bien. Por ahí un poco han hecho la descripción del Quijote. Gracias por los chicos que han participado. Algunos no les he hecho participar ya, pero vamos acá, ¿ya? En este caso, pues este es el Quijote de la Mancha y el que está atrás es su amigo, su escudero de siempre, Sancho Panza, ¿no? Cervantes decía una frase. Observen escuchen esta frase y a la vez observen, ¿no? Dice, Cervantes decía, el que lee mucho, ojo, lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Ya? El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es el que anda, el que viaja, ve muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ustedes cuando han viajado a alguna ciudad, a alguna provincia, no sé, quizás han ido al extranjero, cuando ustedes viajan, obviamente ven muchas cosas que quizás no hay en el lugar donde ustedes viven. ¿Sí? Y ahora, el que lee mucho, sabe mucho. En este caso, Cervantes lo que nos hace o nos induce que nosotros debemos leer para saber. Es la única manera donde podemos adquirir conocimiento, información, solo con la lectura, no hay otra cosa. ¿Sí? Bueno, una frase que es bueno reflexionarlo y tomarlo en cuenta, ¿no? Bien, vamos ahora sí a platicar sobre la novela barroca. Hemos visto la clase pasada sobre la novela del Renacimiento, ¿sí? Hoy toca platicar sobre la novela barroca. En este caso se desarrolla la narrativa ya no en el siglo XVI, sino en el siglo XVII, ¿sí? Se inicia con Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Y con su novela, pues, titulado La Galatea, que es una novela pastoril, ¿no? Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que se publicó en 1605, ¿sí? 1605. Aquí tenemos la imagen, este flaquito alto que va con el caballito es Don Quijote, ¿no? Y a su ladito va ese señor rechoncho, gordito, con su burrito, con su jumento, es el Sancho. Son los dos amigos siempre inseparables, ¿no? Que nos va a desarrollar esta parodia de lo que es la novela de caballería. Bueno, como definición vamos a indicar que la novela de caballería es un género literario escrito en prosa, ya saben que es prosa, ¿no? Muy popular en el Renacimiento, obviamente, y también después del Renacimiento, en la época del Barroco, ¿no? En el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura en la Edad Media en toda Europa. ¿Sí? Bueno, recuerdan ustedes que la novela de caballería, sus orígenes están en la Edad Media, ¿no? Donde habían pues los caballeros. Bueno, no sé si ahora habrán caballeros, pero creo que no. El caballero era la primera característica era un hombre muy fiel, no solamente a su pareja, sino también a sus amos, ¿no? Otra característica del caballero era, pues, entregado su vida
a defender y hacer justicia, ser justo, un hombre justo, ¿no? Y de ahí pues se emprendió y se desarrolló más adelante lo que era la novela de caballería. Ahora, en España se va a desarrollar a fines del siglo XV, en sus inicios, con la novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de obra de Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Sí, esta obra, Amadís de Gaula, es la primera novela de caballería que aparece en España. Y esto va a tener mayor repercusión con la invención de difusión de la imprenta, ¿no? A fin del siglo XV, que hizo posible su producción en masa. O sea, gracias a la imprenta, pues se pudieron escribir muchos libros, ¿no? Muchas obras. Imagínense si hubiera habido imprenta, pues ni nosotros hubiéramos aprendido ni a leer ni a escribir. Muy posiblemente. Entonces, la imprenta jugó un papel importante para la difusión. Y recuerden que el libro que se llevó por primera vez a una imprenta fue la Biblia. Y la imprenta, pues ustedes más o menos ya deben tener o deben comprender que se sacaban planchas y se podían sacar miles y miles y miles de libros con una sola plancha. Si no, imagínense escribir uno por uno, pues nunca uno terminaría, ¿no? Bien. Vamos a platicar ahora a Cervantes, que es el mayor exponente de la novela de caballería. Este señor nació en Alcalá de Henares, Madrid, en 1547, ¿no? Luchó en el combate de Lepanto, ¿sí? Estuvo preso 5 años en Argel. En España tuvo problemas con la justicia, considerado como el mejor extremecista español y que fallece en Madrid en 1616. Saben ustedes que a Cervantes le llamaban el Manco de Lepanto, ¿no? Ese es su apelativo, el Manco de Lepanto. ¿Por qué Lepanto? Básicamente porque Cervantes dice que fue herido, ¿no? En un combate por los dos disparos certeros de arcabuceros. O sea, arcabuceros viene de arcabuz, que era el arma que usaban los españoles, incluso cuando nos conquistaron el Tahuantinsuyo, los españoles vinieron con este arcabuz. Mientras dirigía un ataque a otros 2 infantes de marina, subidos en un pequeño bote. 2 impactos, dice, de bala le dieron en el pecho, el tercero lo dejó inutilizada de por vida la mano izquierda, era tullido de la mano izquierda. Pero pues así manquito, seguramente gracias a su mano derecha, pues pudo escribir sus libros. Y Cervantes no tuvo una vida así sencilla, ¿no? Tuvo muchas dificultades económicas, incluso estuvo preso y todo lo demás, ¿no? ¿Qué obras escribió Cervantes? Una de las obras que escribió se llama La Galatea, que es la primera novela publicada por Cervantes, que es una novela de tipo pastoril, en la cual, en este caso, los pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Es decir, la Galatea, la obra La Galatea sustancialmente va a referenciar a novela de campo, ¿no? A la novela de los pastores, ¿no? De los pastores, sobre todo tratando temas amorosos. Sí, entonces La Galatea es una de las obras de Cervantes. Otra obra que escribió, otra novela, en este caso se llama Novelas Ejemplares. Es un conjunto de 12 novelas cortas, no son extensas, publicada en 1613 en Madrid. Su denominación de ejemplares obedece al carácter didáctico y moral que incluyen en alguna medida los relatos, ¿no? Otra obra, Los trabajos de Persiles y Gismunda. Esta es la última novela de Cervantes. Es una novela bizantina, ¿no? Narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos, o sea, desconocidos, ¿no? Y su mejor obra, ya saben ustedes, queridos estudiantes, es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es la mejor novela, seguramente. Nosotros quienes hablamos la lengua española, a Cervantes lo consideramos como el padre de la lengua española. ¿Por qué? Porque Cervantes aportó una buena cantidad de términos, de palabras, sobre todo en el Quijote de la Mancha, términos que actualmente lo usamos, ¿no? Y en su época recién el español estaba en consolidación como lengua, como idioma. Y por eso, reitero, a Cervantes se le considera como padre de la lengua española, por los aportes que hizo a la lengua, ¿no? Así como los ingleses, su padre para ellos es William Shakespeare.
y los alemanes y Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Entonces, cada país que tiene su idioma, siempre hay alguien que ha aportado más a su lengua para el desarrollo, formación, consolidación de las lenguas, ¿no? Ahora, el Quijote de la Mancha es el género, ya saben, género narrativo, la especie es una novela, ¿no? El tema es la lucha entre lo ideal y lo material. De eso se trata, de la lucha entre lo ideal y lo material. Los personajes son más o menos 600 personajes, fíjense, es amplio, pero lo más importante son el Quijote, que representa el hombre ideal, Sancho Panza, que representa el hombre material. El Quijote, como ya saben ustedes, es señor Alonso Quijano, que es su nombre del Quijote. Sancho Panza, bueno, un poco para ubicarnos en el contexto, ¿ya? El Quijote, o sea, Alonso Quijano, se dice que era una persona más o menos de 60 años, que toda su vida se había dedicado a leer novelas de caballería. ¿Sí? Y de tanto leer, ¿no? De tanto leer, se dice que, ojo, es una parodia, no van a pensar eso va a pasar conmigo, ¿no? De tanto leer se le seca el cerebro y se convierte en un loco. En orate, ¿no? Y así loquito va a buscar, sale en aventuras, pero para salir en aventuras va a buscar a su amigo, a su escudero Sancho Panza, que era un labrador, un campesino, y le dice, mire, me vas a acompañar como mi escudero y a cambio te voy a dar ínsulas para que tú gobiernes, ¿no? Bueno, el Quijote tenía un caballo que se llamaba Rocinante, ¿ya? No hay que olvidar, Rocinante es el caballo del Quijote. Y el Quijote va a buscar a una mujer campesina llamada Dulcinea, cuyo verdadero nombre era Aldonza Lorenzo, y Aldonza Lorenzo, o sea, la Dulcinea era pues la inspiración de este caballero, de Don Quijote. Todas las aventuras lo va a dedicar a la Dulcinea, ¿no? Bueno, entre otros hay el Sansón de Carrasco, el Bachiller de la Luna Blanca, entre otros, ¿no? Otros personajes. Esta obra, esta novela, queridos chicos, está dividido en dos partes. La primera parte publicada en 1605, en la que relata las dos primeras salidas del Quijote. La segunda parte, publicada en 1615, 10 años después, en la que relata la tercera y última salida del Quijote y concluye con la muerte del protagonista. El Quijote recobra la razón, el juicio y muere, ¿no? El escenario, el lugar es donde se produce esta obra, La Mancha, Sierra Morena, Barcelona, ¿no? A ver, vamos a ver algunas historias que desarrolla el Quijote, ¿no? Bueno, cuando salen en busca de aventuras, por ejemplo, en una oportunidad habíamos indicado que el Quijote sale con el Sancho a buscar aventuras y cuando van por una llanura van a encontrar pues molinos de viento, ¿no? Aspas de molino. Y el Quijote le dice, pues al Sancho le dice, préstame el escudo y la lanza, ¿no? Y se pone a pelear en este caso, con los molinos de viento, aduciendo que eran monstruos que le estaban atacando. A pesar de que Sancho le dicen que no eran monstruos, eran molinos de viento, pero él insiste y terco se pone a pelear, obviamente, con los molinos de viento, y cosa que no sale muy bien librado, ¿no? En otra oportunidad pasó otra experiencia, otra anécdota. ¿Conocen a ver, chicos, ¿qué es un rebaño? ¿Tienen idea qué es un rebaño? Ovejas, profesor. ¿Lucero, me dices? Un conjunto de ovejas, profesor. Ajá, un conjunto de ovejas. Muy bien. Vamos a poner acá ya como referencia. El rebaño es un conjunto de ovejitas, de carneritos, ¿no? Hay ovejitas, bastantes ovejitas, un rebaño, ¿no? Varias ovejitas. Y otro rebaño por acá. Ahora, dice que el Quijote, este rebaño iba en esa dirección y este rebaño iba en esta dirección. Y el Quijote, al observar eso, dice que dos ejércitos se van a pelear, se van a enfrentar. Agarra su caballo y se pone en medio de los
de los rebaños, indicando que no se peleen, que haya paz, etcétera, etcétera, ¿no? Ese que Sancho le dice, no son ejércitos, son ovejas, son carneros, son rebaños. Pero igual Terco se pone supuestamente a disipar, que no haya guerra, que haya paz. Y los dueños de una de las manadas, pues le agarra pedradas y le suelta los perros, ¿no? Es decir, el Quijote, queridos estudiantes, había perdido pues la razón, era un loco. ¿Sí? Ahí era un loco. Y ahí siempre va a estar su fiel amigo, su escudero, que es el Sancho, que le quiere hacer entrar en razón, ¿sí? Y de ahí se desprende esta parte. El tema de la obra, ¿no? La obra plantea, ojo, la lucha entre lo ideal y lo material. Lo ideal con el Quijote y lo material con Sancho. En esta parte podemos indicar que Don Quijote constituye el modelo del hombre noble, ojo, idealista, noble idealista, es un hombre idealista, soñador, bondadoso, pero enajenado. Cuando decimos enajenado, un loco, ¿no? En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Por haber leído mucho, pues se convierte en un enajenado, un orate. Mientras por otro lado tenemos al Sancho. Sancho representa un hombre llano, con enorme sabiduría popular, un tipo práctico y materialista. Dime, Edith, te escucho, hija. ¿Alguna pregunta? Dice, por motivo también de leer de tantas novelas, ¿no? Sí. Ojo, Ah, ese temita, sí, por haber leído mucho, ¿no? Pero reitero, es sí, una parodia. Es una sí, parodia, no va a por empezar. leer tantas novelas de la caballería, por eso también se perdió toda la razón. Así es, correcto. Ojo, repito, no va a decir, profe, entonces ya no voy a leer ni un libro porque si no mi cerebro se me va a secar y voy a estar como el Quijote. No. Más al contrario, la lectura te permite recordar. La lectura, pues, nuestras neuronas lo tienen activo. Cuando se secan nuestras neuronas en sí, cuando no lo hacemos usar, ahí nos olvidamos hasta de la llave. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice acá? Pero al mismo tiempo, el Sancho es un tipo crédulo y a lo largo de su obra sufre un proceso de quijotización. Uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje. Sancho Panza utiliza un lenguaje vivo, popular, enriquecido por numerosos refranes. Y el Quijote lo hizo un lenguaje más adornado, más rebuscado. El Quijote, como había leído, pues conocía muchos términos, ¿no? Rebuscados. Mientras que Sancho era más popular, más llano, entonces usaba pues un lenguaje popular del pueblo, ¿no? Ahí también encontramos esa dicotomía. El tema es esto, queridos estudiantes. Hemos indicado que el Quijote pierde la razón y se convierte en un hombre que va a buscar la justicia. Y obviamente es un idealista. Mientras que Sancho es un tipo materialista. Ambas psicologías se van a fusionar entre los dos personajes. Se fusionan. Por eso decimos aquí, en este punto, la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. Voy a repetir ya. En el proceso del desarrollo de la novela, el Quijote, que era idealista, soñador, loco, va a coger algo de Sancho que era práctico, que era materialista. Y el Sancho, que era materialista, coge algo de la psicología del Quijote, que era idealista. Por eso se llamamos la quijotización de Sancho y la sanchificación de Quijote. O sea, ambas psicologías se van a buscar digamos, un promedio. Y eso pasa con nosotros los seres humanos. ¿Sí? Eso pasa con nosotros los seres humanos. Eso es, en todo se da eso. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Seguramente ustedes en el colegio, cuando asistían, normalmente había un compañero que era bien estudioso. Un compañero estudioso y que tenga un amigo que es recontra flojo, el estudioso que era chancón baja su nivel académico y el que no le gustaba estudiar sube su nivel académico. Van a buscar un equilibrio entre los dos.
Igual pasa en las parejas también. En las parejas, las psicologías se conjugan y buscan un equilibrio ahí. ¿Sí? Es lo que nos trata de, en todo caso, representar Cervantes con esta obra, ¿no? Muy bien, acá un poquito de la Dulcinea, que hemos dicho que es un personaje irreal que solo existió en la mente de Quijote, ¿no? Llamado Dulcinea del Toboso. La amada al Quijote es una mujer lejana y fantástica, ¿no? Encierra, entre otros tipos femeninos, el de Alonso Lorenzo, en el de la mozo, una moza de la aldea, en la cual fuera convertida como un arte de encantamiento, ¿no? Bien, antes de ir a esta partecita, vamos a ver un pequeño resumen del Quijote, chicos, un poquito mejor para que se les pueda iluminar y comprender del tema que hemos platicado. Un momentito, por favor, prestamos atención igual. A ver. Bien, prestamos atención, chicos. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura del pobre hombre. Por ello, deciden quemar la mayor parte de ellos y tapiar la biblioteca. Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde dos rebaños con dos ejércitos y arremete contra uno de ellos. Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante, los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver,
luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, Caballero y Escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para... Muy bien, chicos. A ver, vamos a continuar. A ver. Vamos con esta partecita, un poquito para que puedan recrear con un conjunto de preguntitas, ¿ya? Para pasar al otro tema. A ver, ahí tengo 3 preguntitas. Van al... Ojo, es todo lo que hemos desarrollado en clase, ¿no? Levanten su manito para participar. A ver, vamos allí. Tengo a 2. Tengo a Alegría y tengo a Lidia. Fred Maris. Vamos, chicos, participamos. No tengan temor. Es todo lo que hemos hecho. Bien, vamos yendo por... Ya tengo ahí varios, ¿no? Vamos a ir preguntando para ganar tiempo en este orden. Ya dice pregunta 1. A ver, vamos acá. Pregunta 1 dice, ¿qué puede decir sobre Dulcinea del Toboso? ¿Es la villana de la novela? B, ¿es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación? C, ¿es la esposa de Sancho? Y D, ¿es la representación del caballero? Alegría, tu respuesta, ¿cuál sería? Baltasar Chocán, Alegría. ¿Cuál crees que sea la respuesta ahí? La D, profesor. ¿Es la representación del caballero? Sí. Ya, gracias. Lidia. ¿Cuál crees que sea la respuesta ahí, Lidia? La pregunta 1. Pues es la villana de la novela. Ya. Palomino, ¿no? ¿Tu apellido? Sí. Fred Maris. Pregunta 1. B, es la amada de Don Quijote y solo existe en su imaginación. Fred Maris. ¿Dónde estás, Fred Maris? Acá está Gómez. Gómez Alvarado. Muy bien. A ver, hasta ahí, ¿ya? Vamos a ir 3 en 3. Ojo acá. ¿Se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso? Claro que sí, es la amada del Quijote. Es la mujer que le inspiró y todas sus aventuras dedicaba a ella. Y que solo existe en su imaginación. Aquí es la E, chicos. Bien. Voy con Lidia, o digo Lady Diana. Hola, Lady. Dice la pregunta 2. ¿El Quijote es un idealista, personaje cuerdo, escudero o antihéroe? Lady. Buenas tardes, profesor. Es un idealista. Ya, tu apellido es... Valdera Chapilquén. Lady, muy bien. Gracias, Lady. A ver, voy con Nayeli Rojas. Nayeli. ¿Es la 2? ¿La de Quijote es un idealista? Ya. Tú eres Rojas Rosy, ¿no? Sí. Rojas. No tengo acá. Rojas Rosy. Nayeli, ¿cierto? Sí. Gracias. Bien, ahí con las 2. Ojo, Quijote obviamente es un hombre idealista. Muy bien. Vamos con la pregunta 3.
La segunda parte del Ingenioso Diálogo de Don Quijote de la Mancha fue publicada ¿en qué año? A ver, Yolanda Córdoba. ¿Tu respuesta, hija? 1615. La B. Gracias, Yolanda. Vanessa Villa, tu respuesta. Vanessa. Sí, profesor, estoy acá. La respuesta es... ¿Dónde está? La A. 1605. Sí. ¿Y ya tu otro apellido, disculpa? Villa Remicio. Remicio. Con C. Gracias, hija. Gracias. Ciesa Tirado. Sí, ¿Tu respuesta, profesor. hija? ¿Tu respuesta? 1605. Gracias. Y por último, con María Andía. Andía, Sí, profesor. ¿tu respuesta? 1615. Muy bien. La B. Estuvo repartido la cifra. Gracias, hija. 2 me ha hecho 1605 y 2 1615. Ojo, acá nos preguntan la segunda parte. La primera parte fue en 1605. La segunda parte en 1615. Ya no hay que olvidarnos de eso, ya, chicos. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Vamos con el otro bloque ya, porque ya debemos avanzar esta partecita en forma sucinta para ganar tiempo, porque es nuestro peor enemigo es el tiempo. Bien, ahí vemos la otra parte. Un poco vamos a platicar sobre Lope de Vega, que es el máximo exponente del teatro español, con su mejor obra llamado Fuentevejuna. ¿Okay? Y cuando hablamos de Lope de Vega ya no nos vamos a la narrativa, nos vamos al teatro, ¿no? Teatro del siglo de oro español, ¿no? Y igual que la novela se desarrolla también entre los siglos XVI y XVII, época del Renacimiento y Barroco en el Imperio Español, ¿no? Aquí un poquito para ir avanzando. Bueno, como antecedentes tenemos en este caso el periodo de la plenitud de la comedia nueva. En este caso vamos a encontrar la fusión entre la comedia y la tragedia. Recuerden que la comedia y la tragedia, queridos estudiantes, se desarrolló en la Grecia antigua. Los griegos fueron los que crearon la comedia y la tragedia, las dos especies del género dramático del teatro. Ya saben, comedia, final alegre, feliz. En la tragedia, el final es, pues, es caótico, muerte, ¿no? Bien. Lope de Vega, este señor es el que va a crear la tercera especie del teatro que se llama drama. ¿Ya? Drama. Recuerden que el género dramático tiene tres especies: comedia, tragedia y drama. Lope de Vega es el creador del drama. ¿Correcto? Por eso se considera a Lope de Vega como el máximo o el padre del teatro español. ¿Correcto? Recuerden que el drama es combinación de la comedia y la tragedia. Se combinan los dos elementos. Ahora, en España, en el siglo de oro, van a surgir tres grandes escritores. Por un lado, Calderón de la Barca, por otro lado, Tirso de Molina, y por otro lado, Lope de Vega. Esta es la trilogía del teatro español. Obviamente aquí destaca, pues, sobre todo, Lope de Vega. Aquí un poquito para ver el teatro barroco. Supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo de la época que se extendió desde Italia al resto de Europa, ¿no? En el siglo XVII. Los temas que van a abordar estas obras de teatro básicamente es el honor, la religión y la tradición nacional. Y nos ceñimos a lo que es Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega nació en este caso en Madrid, igual en España, conocido por muchos como el Fénix de los Ingenios y otros le llamaban el monstruo de la naturaleza. ¿Por qué llamaban el monstruo de la naturaleza? Se dice que Lope de Vega escribía al día 16 horas escribía, solo 8 horas para dormir. Sí, tuvo una capacidad de sentarse las 16 horas sentados y escribir, ¿no? Considerado el padre del teatro nacional en España, ¿no? A los 12 años llega a crear su primera comedia llamado El verdadero amante. Falleció, pues, a mediados de agosto, en este caso en el año del siglo XVII, y como era un poeta del pueblo,
fue enterrado en una fosa común, mientras el poeta de la corte era este señor llamado Calderón de la Barca. Este era el poeta de la corte. Hacía teatro, pero para los reyes, ¿no? Lope de Vega hacía teatro para el pueblo. Bien. ¿Cuáles son las características de su teatro de Lope de Vega? Va a mezclar lo trágico con lo cómico, lo que llamamos drama, ¿no? Va a existir 3 tipos de personajes. Obviamente los reyes, los que están de estratos medios y el pueblo. Sus obras de teatro poseen 3 actos, ¿no? Que es la característica de las obras de teatro. Y los personajes son de estratos sociales. En esa época, chicos, el teatro, aparte de escribirse teatro, pues se hacían obras teatrales, sobre todo en las plazas, en las cazuelas, ¿no? En las casonas, en este caso vemos en esta imagen una casona, acá tenemos un escenario de teatro, y acá a los costados vemos los balcones, ¿no? De esos balcones miraban, pues, las obras de teatro y otro grupo, pues, abajo de pie miraba, ¿no? A los que miraban el teatro de los balcones se llamaban los mosqueteros, ¿no? Y ahí se realizaba obras de teatro. Pero sobre todo, chicos, las obras de teatro eran pasajes bíblicos, un poco para mantener la fe, la cristiandad entre los presentes, ¿no? Sobre todo eran obras vinculadas a la Biblia. Las obras que escribió Lope de Vega, tenemos como Rimas Sacras, La Filomena, El villano en su rincón, El mejor alcalde rey, entre otros. Y su mejor obra de Lope de Vega es Fuenteovejuna. Es su mejor obra de teatro. El género que desarrolla es el dramático, la especie es drama, ¿no? Publicado en 1619, escrito en verso. El tema es el honor villano, ¿sí? Escenario, el pueblo de Fuenteovejuna, ¿no? En este caso Córdoba. Va a predominar la intriga, el número de actos son 3, pertenece a la época del barroco y rompe con las unidades, ¿no? Con las 3 unidades establecidas antes del teatro español. Bueno, acá tenemos los actos, un poco para ver con los personajes aquí. Tenemos a Fernán Gómez de Guzmán, es el comendador. Este comendador era así como un cobrador de tributos de parias, ¿no? Que cobraba, y el rey de España lo va a nominar para que vaya al pueblo de Ovejuna a cumplir esa función de comendador. Tenemos allá a Ortuño y Flores, que son los criados del comendador, los que van a apoyar al comendador. Pascuala, Laurencia y Jacinta son labradoras, sobre todo Laurencia es una de ellas, la más que aparece en la obra. Mengo es un bufón. Cuando decimos bufón es el gracioso de la obra dramática. En las obras, las obras dramáticas siempre vamos a encontrar un bufón, un gracioso. Frondoso, que es un labrador, que es un novio de Laurencia. Esteban es el papá de Laurencia, el alcalde de Fuenteovejuna. Y ahí encontramos los reyes católicos y el juez que va a investigar el caso, ¿no? Un poco para entender esto, esta obra, en la primera parte vamos a encontrar los abusos del comendador al pueblo. Es decir, el comendador Fernán Gómez llega al pueblo de Ovejuna, pero este tipo era un tipo lascivo, lujurioso. O sea, mujer que miraba en el pueblo no interesaba si era soltera, casada, simplemente si no era buena, si era malas. O se obligaba a las mujeres a estar con este personaje, ¿no? Era un tipo lascivo. Bueno, dentro de esa lascivia vamos a encontrar en la segunda parte ya los abusos que va a cometer el comendador a Laurencia. Laurencia, ya hemos dicho que estaba enamorado de Frondoso, y en varias oportunidades, pues, este comendador Fernán Gómez la cortejaba, a sabiendas que Laurencia estaba comprometido. Y un día de esos, obviamente, pues la gente del comendador lo llevan a Laurencia y lamentablemente había sido abusada por el comendador. Mientras el pueblo estaban reunidos, no sabían qué hacer frente a esta situación de abuso que cometía el comendador, encabezado por don Esteban, que era el alcalde del pueblo. Llega Laurencia, todo desmelenada, ¿no? Y le dice a los hombres que son unos cobardes, que no hacen respetar a sus mujeres. E insta a los hombres, pues, a hacer justicia, ¿no? Y la tercera parte prácticamente trata de eso. El pueblo se reúne
va a buscar al comendador y lo van a asesinar, lo matan, ¿no? Y ahora cuando el rey se entera de la muerte del comendador, va a mandar a un juez para que investigue y sancione al que causó la muerte, ¿no? Y cuando va, obviamente en este caso, el juez pregunta, ¿quién mató al comendador? Y todos respondían Fuente Ovejuna. O sea, Fuente Ovejuna era el pueblo, ¿no? Entonces, al final nadie supo quién mató, porque todos respondían Fuente Ovejuna. Y los reyes católicos perdonaron en este caso al pueblo porque habían, bueno, en este caso, pues este comendador había cometido muchos abusos y el pueblo se cansó de eso y hizo justicia, ¿no? Vamos a ver a manera de resumen un pequeño video, un poquito más. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? A ver, un momentito, por favor. Aquí vamos. Brevemente. Bien, prestamos atención, chicos. ¿Cómo vas con tus lecturas, Infolector? Esperamos que estés activo leyendo grandes obras. Por ahora, nosotros te ofrecemos un nuevo resumen animado de un clásico de la literatura española que sabemos te va a encantar. Se trata de Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna es una obra teatral del siglo de oro español, escrita por el gran dramaturgo y poeta Lope de Vega, considerado uno de los escritores más populares y destacados de la época. Este clásico de la literatura trata sobre el abuso del poder y los peligros de que un pueblo se deje dominar por un tirano. También habla de la fuerza que se desata cuando una sociedad civil se une y solidariza por una misma causa. Estamos seguros de que vas a disfrutar mucho esta extraordinaria historia, así que quédate con nosotros porque comenzamos ahora mismo. Fernán Gómez es el nuevo comendador de la Orden de Calatrava y decide residenciarse en Fuente Ovejuna, un pueblo sin mayores problemas y que se mantiene en paz. Pero pronto se nota que las intenciones de Fernán no son nobles. En primer lugar, se da a la tarea de manipular al inexperto maestre de la Orden para que tome militarmente Ciudad Real, ya que es un punto geográfico clave. El maestre accede, yendo en contra de los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel I. Además de causar ese conflicto, Fernán se convierte en un gobernante perverso y constantemente comete abusos contra el pueblo de Fuente Ovejuna. Una de sus obsesiones es acosar a las mujeres, persiguiéndolas e intentando someterlas a sus deseos, y haciendo un mal uso de su poder de autoridad. Una de sus primeras víctimas fue Laurencia, la hija de Esteban, el alcalde de Fuente Ovejuna. Ella es una joven de buenos principios y muy valiente, que se niega a complacer las pretensiones carnales del comendador. Un día, mientras se encontraba en el bosque, el malvado hombre la acorrala y actúa violentamente con el fin de someterla a sus deseos. Lo que Fernán ignoraba era que Frondoso, amante de Laurencia, se encontraba escondido en el bosque y tomó su ballesta para defender a su amada. El comendador pierde esta batalla, pero al irse jura vengarse de los dos. Al parecer, nunca faltan tiranos ni en la historia de la humanidad ni en la literatura. Cuéntanos qué piensas de este tipo de gobernantes en un comentario. Te recordamos que si aún no te has suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Solo tienes que pulsar el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dicho esto, continuamos con el resumen. Más adelante, Fernán se interesa por la labradora Jacinta, quien también se niega a complacerlo, pero él la ataca y ella grita pidiendo ayuda. Al llamado acude un aldeano que intenta defenderla, pero el comendador los manda a castigar, dejando que sus soldados abusen de Jacinta. Mientras todo esto ocurre, los reyes recuperan Ciudad Real, por lo que Fernán intenta defenderla con su ejército, pero falla en su intento. Por su parte, Esteban le consulta a Florencia si ella estaría de acuerdo en casarse con Frondoso, propuesta que ella acepta sin dudar. Cuando la pareja enamorada está a punto de casarse, Fernán regresa de su fracasada misión en Ciudad Real y manda arrestar de inmediato a Florencia y Frondoso. Estos actos violentos y arbitrarios del comendador hacen que los aldeanos se reúnan y piensen seriamente en un castigo para él. No obstante, la reunión es interrumpida por Laurencia, quien había logrado escapar del cautiverio y se veía golpeada. Les manifestó su ira a todos los hombres, pues no habían logrado defenderla ni a ella ni al resto de mujeres como era debido.
y les advirtió que todas estaban dispuestas a tomar las armas y hacer justicia. Esto motivó a los hombres de Fuente Ovejuna a actuar de una vez por todas. Buscan a Fernán y lo matan. Además, deciden culpar a todo el pueblo del asesinato. De esta manera, no podrían encarcelar a nadie en particular. El maestre se entera de lo sucedido y pide justicia a los reyes, quienes envían a un grupo de jueces para que den con los culpables del asesinato del comendador. Las autoridades llegaron a Fuente Ovejuna, interrogaron y torturaron a muchas personas para que revelaran quiénes habían perpetrado el crimen, pero no obtuvieron ninguna información más allá de que todo el pueblo era culpable. Los jueces regresaron sin ninguna prueba ante los reyes y les comunicaron que no había sido posible atrapar a los responsables. Entonces, todo el pueblo de Fuente Ovejuna se apareció ante sus majestades y contaron todos los abusos del comendador. Aunque los reyes no aprobaron el asesinato, se conmovieron por lo ocurrido y los perdonaron. También al maestre, pues se habían dado cuenta que había sido manipulado por Fernán. Es así como el pueblo de Fuente Ovejuna recobra su paz y retorna a vivir la vida que el tirano les había arrebatado. ¿No te parece una historia inspiradora? Te invitamos a leer el libro completo en nuestro sitio web, así como otras obras del gran Lope de Vega. Somos Infolibros. Si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Muy bien, queridos chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá, queridos estudiantes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Bueno, a manera de conclusión de esta segunda parte de lo que hemos estudiado o escuchado acerca de Lope de Vega, recuerden, queridos estudiantes, eso hay que llevarlo como concepto, que el teatro en España también floreció sobremanera, ¿no? Recordemos que en esta época se va a introducir la tercera especie, que en este caso que es el drama, como especie literaria. A Lope de Vega hemos dicho que se considera el padre del teatro español, ¿no? Y obviamente se encubre en este caso su mejor obra de teatro, que es Fuente Ovejuna, ¿no? Fuente Ovejuna, en la cual el pueblo hace justicia con sus propias manos por los abusos que va, en este caso, cometer el comendador, ¿no? Que era el representante del rey en Fuente Ovejuna. Entonces, esta obra seguramente en muchos lugares ha sido como un hito, digamos, una referencia en la que muchas personas siempre toman la justicia por sus propias manos, porque no hay justicia por las autoridades, ¿no? Y en función de eso, pues, ya se cansa de todo y el pueblo hace justicia con sus propias manos. Es como referencia de esta obra. Bien, queridos chicos, chicas, nos vamos a quedar en esta parte. Ya nos vamos a encontrar la próxima sesión, la próxima clase, en otra sesión más. Gracias por su tiempo y su paciencia. Que tengan bonita semana, bonito domingo y que les vaya a esta semana. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.